desaparecidos un día aparecen y vuelven con su historia a cuestas a dar testimonio de lo que ocurrió en nuestro país. A 29 años del último golpe de Estado, los que vuelven lo hacen gracias a un pequeño grupo de recuperadores de identidades que forman el EAF, el equipo argentino de antropología forense. ¿Quién sos? Bueno, ahora sé que soy Horacio Pietragala Corti. Esto lo pude descubrir el 4 de abril del 2003, que es cuando me entregan el resultado del análisis genético en el Banco Nacional de Datos en el Durán. A partir de ahí empecé a construir la historia que ignoraba, que me ocultaron, ¿no? Esta es una militancia porque estamos luchando por todos los desaparecidos, no por solamente el hecho de mi hijo. El hecho está de que ya hemos encontrado los restos de él y siempre con mi esposa venimos a todas las marchas. Y yo todos los jueves estoy acá porque mi esposa no puede venir. Entonces vengo yo en representación de los dos porque estamos luchando para que aparezcan, así como apareció el caso del nuestro, con todo el dolor que significó de encontrarlo muerto, pero por lo menos sabemos lo que pasó. El 24 de julio de 2005, en una histórica ceremonia en la iglesia de la Santa Cruz, en el barrio San Cristóbal, las madres de Plaza de Mayo recibieron los restos de 3 de sus primeras integrantes, secuestradas y asesinadas por la dictadura. La mañana de este día, 24 de julio del 2005, se dará sepultura a los restos, se dio sepultura a los restos de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. El equipo argentino de antropología forense es una organización no gubernamental que se creó respondiendo a una necesidad en esos años, en el año 84, de dar respuesta una respuesta, digamos, al tema de la desaparición forzada de personas en nuestro país. Estos restos hacen verdaderos nuestros testimonios. No es solamente los testimonios que con sus restos ellos nos dan. Hacen verdaderos todos nuestros testimonios. El mío, que no tengo restos de mis 7 desaparecidos para traer a la Santa Cruz, de los que todavía no hemos podido saber qué pasó con nuestros hijos. La tarea del equipo es, a partir de la aplicación de la antropología forense o de las técnicas de la antropología forense, dedicarnos a la investigación de los casos de desaparición de personas entre los años 76 y 83 en Argentina. No tenemos para documentar si efectivamente estuvieron en tal lugar, pero lo que estas mujeres no saben a la verdad y a la posibilidad de reencontrarse. Intentar, obviamente, recuperar esos restos a partir de la aplicación de las técnicas de la arqueología tradicional e identificar y establecer la causa de muerte de esas personas, empleando las técnicas de la antropología biológica o física que nos permiten justamente establecer el sexo, la edad, la estatura, una ficha odontológica, lesiones que esa persona haya podido sufrir en vida y que nos llevan, a partir de la comparación con los datos físicos de las personas desaparecidas, a la identidad. Y para restituir esos restos a sus familiares y, en el caso de ser posible, para aportar la evidencia, digamos, física que surge de esa investigación a la justicia. Esther Balestrino de Cariaga, María Ponce de Bianco y Azucena Villaflor de Vincenti volvieron al mismo templo en el que se reunían para buscar a sus hijos. Esther y Mari fueron enterradas en el jardín de la iglesia. Azucena vuelve a florecer. Es la primera vez que se recuperan cuerpos del mar. Se los identifica y se los vincula claramente a la detención, posterior desaparición y reclusión en un centro clandestino de detención, en este caso la ESMA. Nuestras madres, incansables luchadoras que dieron la vida por sus hijos, no pudieron vencer a la muerte, pero eran tan obstinadas que sí pudieron vencer al olvido y volvieron con el mar.
muestra una vez más de esa tenacidad que las caracterizó en vida. La presencia de sus restos da testimonio de que no se puede hacer desaparecer lo evidente. Volvieron con ese amor incondicional que solo las madres tienen por sus hijos, para seguir luchando por ellos, por nosotros. En rigor hay como una paradoja entre la aparente sencillez de la destrucción y la complejidad de la reconstrucción. Pero también la enseñanza más positiva que eso puede dejar es que, incluso contando con el poder casi total de un Estado, definido en una campaña de represión clandestina a cometer este tipo de crímenes, incluso con toda esa potencia, con toda esa capacidad, ni siquiera en esas condiciones se pueden cometer crímenes perfectos. Las madres fueron secuestradas entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977. En este grupo también fueron secuestradas las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, todas señaladas por el represor Alfredo Astiz, que se había infiltrado en el grupo, haciéndose pasar por familiar de un desaparecido. Ante la aparición de los restos de nuestras madres, Esther Balestrino de Careaga, María Ponce de Bianco y Azucena Villaflor de Vicente, juicio y castigo a todos los culpables. Nunca más. Los restos de estas 3 madres aparecieron junto con los de otras 4 personas en las plazas del Partido de la Costa, pocas semanas después de haber sido asesinadas. La tarea del equipo es, a partir de la aplicación de la antropología forense o de las técnicas de la antropología forense, dedicarnos a la investigación de los casos de desaparición de personas entre el año 76 y 83 en Argentina, intentar obviamente recuperar esos restos a partir de la aplicación de las técnicas de la arqueología tradicional e identificar y establecer la causa de muerte de esas personas, empleando las técnicas de la antropología biológica o física que nos permiten justamente establecer el sexo, la edad, la estatura, una ficha odontológica, lesiones que esa persona haya podido sufrir en vida, y que nos llevan, a partir de la comparación con los datos físicos de las personas desaparecidas, a la identidad, y para restituir esos restos a sus familiares y, en el caso de ser posible, para aportar la evidencia, digamos, física que surge de esa investigación a la justicia, ¿no? Esos serían los principales objetivos de esta tarea. En el equipo yo hago diferentes tareas que tienen que ver desde la parte de investigación preliminar, la parte arqueológica de excavación y al mismo tiempo la parte de laboratorio. El área que más he trabajado ha sido lo de excavación y el área de laboratorio, además las tareas que tienen que ver con el funcionamiento de un organismo privado, que búsqueda de proyectos, presentación de proyectos, etc. Específicamente lo que estamos haciendo acá en esta etapa, que es la tercera etapa del laboratorio, una vez que ya tuvimos una hipótesis de trabajo y recuperamos los cuerpos, es tratar de analizarlo para saber fundamentalmente quién era esta persona y cómo murió. Y a veces uno era escéptica en cuanto a lo que realmente podía estar pasando, ¿no? Entonces, yo creo que muchos habremos tenido pocos de desencuentro con nuestros respectivos hijos, pero porque no teníamos alcance de lo que estaba pasando. ¿A vos te pasó eso con tu hija? Bueno, yo con mi hija, sí, con Ana María, a veces teníamos esa que a mí me parecía que lo que me estaba diciendo no podía ser. Entonces, cuando yo le decía, pero no, Ana, pero Ana,
Dice, sí, mami, es tal cosa que una compañera que de la facultad que se habían enterado que la habían llevado a la Policía Federal, las torturas que le habían hecho y la forma terrible que habían actuado con esa joven, que yo no sé quién era una compañera de facultad, que el tormento que le habían hecho era que con una gilet le abrían el pecho, los senos, se los curaban y cuando estaba cicatrizado volvían otra vez a hacerle la misma tortura hasta que finalmente eso no cicatrizó. Y eso era lo que de alguna manera ya muchos compañeros sabían. Y yo cuando me lo cuentan, digo, no podía pensar que realmente eso podía estar sucediendo. Y respecto de la militancia, digamos, y ella comentaba, me decía, dice, si nosotros no podemos llegar al pueblo, a la gente, si no podemos de alguna manera concientizarlos de que ellos tienen derecho a una vida digna, a tener una vivienda digna, a tener trabajo, a tener socialmente educación, o sea, todo lo que es concerniente a un ciudadano, ¿no es así? A una persona. Estas señoras fueron víctimas de los vuelos de la muerte. Después de ser torturadas en la ESMA, las arrojaron al mar desde aviones navales, dopadas y con vida. Sus restos fueron enviados al cementerio de General Lavalle como NN. Decime cuál es tu trabajo, tu área de investigación y documentación para darle nombres a los restos de las personas que encuentran. Sí, yo desde que me incorporé al equipo hace muchos años, trabajé fundamentalmente en el área de investigación, digamos, documental histórica. Lo que en realidad sucedió es que una limitación, básicamente la limitación en el abordaje inicial que se hizo de la cuestión desde el equipo, que era la posibilidad de comparar datos físicos de las personas desaparecidas aportados por las familias con esos mismos rasgos físicos en los esqueletos que se exhumaron arqueológicamente. Como alguna historia clínica. Exactamente, clínica, ficha odontológica. Demostró que ese tipo de acercamiento tenía grandes dificultades, en rigor grandes limitaciones derivadas de la inexistencia de ese tipo de documentación en poder de la familia. Esto es, para una comparación, vos tenés que tener datos del mismo nivel en los dos órdenes, y en este caso faltaban en uno de esos órdenes. El 50%. Claro, es como comparar con qué. Comparar con nada es nada. Esa imposibilidad, o el hecho de que aunque la familia tuviera datos, los datos no eran lo suficientemente significativos como para establecer identidad, ¿no? Hizo que exploráramos un área distinta que se basa en la reconstrucción histórica. Esto es reconstruir las vidas, reconstruir con datos que aporten los familiares, los compañeros de militancia o los compañeros de cautiverio, juntar todos esos datos y tratar de, a partir de esos datos, ir respondiendo preguntas. ¿Qué preguntas se responden? Básicamente las preguntas se tratan de responder en orden cronológico. La primera pregunta que se responde es ¿a dónde los llevaron? Esa pregunta se responde suponiendo que debe haber otros hechos de desaparición contemporáneos que se relacionan con el hecho de desaparición que en ese momento estamos tratando, y que un grupo de personas, no solo un grupo de personas tiene que haber sido llevado a un determinado centro clandestino. Esa diferenciación es trascendental porque no todos los centros clandestinos llevaban adelante las ejecuciones extrajudiciales de la misma manera ni en el mismo tiempo. Entonces, esa primera definición es crucial, si se puede hacer. Otras veces no se puede hacer.
En cualquier caso, de lo que se trata es de ir respondiendo a las preguntas en relación a la suerte que ha corrido una determinada persona concreta a lo largo del derrotero que implicaba la desaparición. Este tipo de abordaje más privilegiado la cuestión de la historia personal, pero también de la historia, de la reconstrucción histórica general, del contexto en que sucedían las cosas, nos permitió darnos cuenta de una cuestión de suma trascendencia con posterioridad, que fue la existencia de una gran cantidad de documentación que el mismo Estado desarrollaba en ese momento en sus órganos burocrático-administrativos. Esto es la existencia de actas de defunción, de una gran cantidad de actas de defunción de personas no identificadas que debían corresponder con ejecuciones extrajudiciales de personas desaparecidas, documentación judicial, hallazgo de personas no identificadas en aquel momento, documentación policial que se refería con la costumbre en un país donde todo el mundo supuestamente está identificado por huellas decadactilares, de que las personas que aparecían en esas circunstancias fueran identificadas decadactilarmente. En este caso, el uso del verbo identificadas es equívoco. No estoy hablando de que se sepa de quiénes se trata, sino que se extraiga de una persona determinada una ficha decadactilar, que queda archivada no como la de el nombre de esa persona, sino como las huellas de una persona que apareció en determinadas circunstancias, en determinada fecha, en determinado lugar. ¿Quién eras antes? Antes era César Sebastián Castillo, una persona que, bueno, con dudas, pero que, bueno, pensaba que estaba todo normal, pero con dudas, ¿no? Me crié con personas que me criaron como hijo propio. Yo había nacido de esa panza, eran mis padres, yo tenía una hermana, y bueno, lo único que me generaba algo era la duda que yo sentía, ¿no? Que hoy puedo pensar que esa duda es porque, bueno, hay cuestiones que estuve 5 meses con mi mamá biológica y lo que me dio durante esos 5 meses y todos los 9 meses, y los 9 meses anteriores que estuve en su panza, seguro que algo me transmitió y algo me dejó, y más en la situación donde estaba ella, ¿no? Ya con papá desaparecido, ella en clandestinidad, es como que me imagino que se reaferró a mí cuando era bebé y, bueno, me transmitió un montón en ese poco tiempo que hizo que algo no me cerrara en toda mi vida. Nunca más. Años después, los antropólogos forenses iniciaron trabajos ante la posibilidad de que se tratara de desaparecidos. A principios de julio de este año, se confirmó que habían sido identificados los cuerpos de las 3 madres. Sos uno de los padres de la primera hora que estuviste desde siempre acá. Sí, la verdad que el hecho de venir a averiguar allá en el Ministerio del Interior, que estaba allá en Balcarce en aquel momento, veníamos periódicas, te citaban cada 15 días, que era como para entretenerte, que te iban a dar noticias, pero siempre lo mismo, nunca te decían nada. Entonces nos íbamos juntando con mucha gente acá, pero como ellos te habían implementado algo de que después uno se dio cuenta que era para aterrorizarte, que no hablara con nadie, porque si tu hijo estaba detenido en algún lugar más o menos cercano acá a la capital, como el caso suponente me lo decían a mí, dicen, capaz de acuerdo a los movimientos que usted haga lo pueden trasladar a otro lado, capaz de saber a dónde. Entonces como que te querían tener cerca. Claro, te querían cercarte, como que no se juntaran, porque ellos sabían que si todos se juntaban, a la larga iba a darle un dolor de cabeza, que fue lo que sucedió, ¿no? Por eso la virtud de Azucena Villaflor fue que ella se dio cuenta de que no estaban haciendo el verso,
Entonces dijo en una oportunidad, dice, así separados no hacemos nada, vamos a juntarnos y a ver si podemos averiguar entre todos. Tampoco uno no iba a hacer una contrarrevolución, sino era para averiguar qué había pasado con nuestros hijos. Claro. Entonces ella dice, bueno, fue cuando empezamos a reunirnos acá en la plaza, cuando veníamos a hacer las averiguaciones. Y como estaba el estado de sitio y no podían estar más de 2 personas juntos, ellos mismos nos impulsaron a dar la ronda, porque íbamos caminando y íbamos hablando. Y así, bueno, que habíamos hecho uno, que había hecho otro, que habían mandado un aviacorpo, que habíamos ido a tal lugar. Que habíamos... ¿De 2 en 2? De 2 en 2. Y esas fueron las famosas marchas que se iniciaron en aquella época, ¿no? O sea que los milicos fueron los que lo formaron, casi. Claro, prácticamente ellos nos dieron la formación de conformar en la marcha. Como nos sentamos en los bancos y cuando veíamos que eran más de 3 o 4, venían los policías y te separaban, no hay estado de sitio, no pueden estar juntos. Entonces marche. Y ahí empezamos a dar la vuelta en la plaza. Y bueno, y así fue el comienzo de Madre, que ellos mejor que yo son ellas las que pueden dar el inicio. Pero yo lo tengo muy presente porque estaba personalmente en ese momento. Eso era la desaparición. Parecía como si se nos hubiese tragado la tierra, pero no era así. Eran las fuerzas de seguridad las que secuestraban, torturaban y asesinaban. Por eso ustedes pasaron a ser, también ustedes, detenidas desaparecidas, como los hijos que buscaban. Las madres buscaban a sus hijos y los hijos buscaban a sus madres en el país de lo indecible. Después buscamos la justicia, tampoco llegó, también estaba desaparecida. Buscamos como había que buscar y buscamos también de otras maneras, tratando de contrarrestar desde nuestra condición de hijas la falta de ese afecto enorme que nos había sido arrancado de nuestras vidas. ¿Cómo? ¿Dónde? En cada referencia de la vida de todos los días, en donde tu recuerdo se convertía todo el tiempo en la presencia de una ausencia, en las miradas de otras madres, en sus abrazos, en la letra de algunas canciones. Los secretos que tenemos acá, ¿dónde fueron encontrados? ¿Se puede decir, digamos, en qué excavación? Fueron encontrados en un cementerio del Gran Buenos Aires, en las afueras del Gran Buenos Aires. Es parte de un proyecto más grande que tiene que ver con la recuperación de sepulturas con cuerpos no identificados. NN, que se trata a través del análisis del laboratorio poder identificarlos para retornarlos a sus familiares. Se supone que es toda gente que desaparecida, algunos que estuvieron secuestrados en algún centro clandestino de detención y luego fueron ejecutados y enterrados en ese cementerio. Esther, Mari y Azucena, la fundadora de Madres, nunca se separaron, ni el horror pudo con ella, ante la importancia de volver a llevar un nombre. ¿Cambiaste de nombre ahora, a los 27 años? Sí, en realidad cuando encuentro mi identidad yo voy a hacerme el análisis con 25 años. Cuando me dan el resultado pasé a tener 27. Porque estaba mal anotado también. ¿Cómo fue? Claro, fui con 25, me dan el resultado del análisis y me di cuenta que tenía 27 años, no 25. Qué joven en los años. Sí, fue un garrón porque llegaba a los 30 de toque, ¿no? En el caso de Argentina, en general, los cuerpos de las personas desaparecidas eran enterrados en sepulturas individuales en cementerios. Hay hasta ahora 2 casos conocidos de fosas comunes que fueron en el cementerio de Avellaneda, en Gran Buenos Aires, y en el cementerio de San Vicente, en Córdoba. El resto hasta ahora son sepulturas individuales donde se enterraba la gente en general en cajones muy baratos, muy sencillos, generalmente sin vestimenta, en áreas que correspondían a la población NN, las áreas que se utilizan en los cementerios para gente indigente que muere en la calle, que no hay quien los reclame. Es a partir de esas áreas en general donde los podemos recuperar, luego toda la investigación preliminar que nos hace llegar a ese cementerio específico. Y la recuperación se hace exactamente de la misma manera que trabajan los arqueólogos que uno puede ver en televisión en casos de hace miles de años, con herramientas muy pequeñas, tratando de no
romper ningún hueso y tratando de reconstruir cómo fue enterrada esa persona en el momento de la inhumación, en estos casos 28, 29 años atrás. Entonces yo venía prácticamente todos los jueves. Lo que estábamos más o menos en esas condiciones seríamos unos 14, 15 padres. Claro. Me acuerdo, por ejemplo, de Julio, de Leguía, uno que había sido jugador de San Lorenzo de Almagro, tenía el hijo desaparecido. Y me acuerdo también de otro padre, bueno, Miñones, Augusto Conte Madonna, que también al comienzo venía también a acompañar a la esposa. Che, Julio, ¿cuántos años tenía tu hijo cuando desapareció en abril? 17. 17 años. Sí, él cumplía los 18 el 21 de mayo de ese mismo año. Quiere decir que desapareció un mes antes de cumplir los 18. ¿Cuál fue el punto de quiebre para que estas ratas se lo llevaran a tan corta edad? Y mira, según dice, bueno, él algo así, militaba. Era militante de la UES, de la JP. Él como estudiante fue un estudiante muy aventajado, siempre se destacó, tanto en la primaria como en la secundaria, siempre fue un alumno sobresaliente. Nunca me dio motivo de que yo no le permitiera no hacer algo porque él me lo demostraba con hechos de que en la escuela marchaba bien, pero él sentía mucho por lo social. Yo me acuerdo, siempre me quedó grabado cuando más o menos tendría 8 o 9 años de edad y me hizo una pregunta que me dejó medio frío. Me dice, papá, ¿por qué dice, hay tantos chicos que no tienen ni para comer? Y hay tantos que tienen tanto que hasta lo tiran la comida y hay otros que no tienen para comer. Se ve que eso es algo que le impactó a él desde muy chiquito, porque desde muy joven estuvo así en la parte social. Acá hemos estado muchas veces desde que estaba el padre Richard. Acá se nos ha consolado, se nos ha enseñado a seguir adelante. Acá hemos estado juntas a Azucena, a Esther y a Mari. Todas las madres nos sentimos hoy muy compenetradas, muy emocionadas y con alegría de que ellas hayan vuelto. No nos dejaron, siempre estuvieron atrás nuestro, pero hoy las tenemos aquí. Ellas, como se ha dicho, fueron nuestras primeras maestras. Creo que hemos resultado buenas alumnas. Nunca más. El hallazgo realizado por el equipo de antropología resulta de un valor fundamental para las investigaciones sobre los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. Desde que supe la verdad es positivo todo, ¿no? Acá lo único negativo pasó hace 29 años atrás, ¿no? A partir de que encuentro mi identidad, por más fuerte que sean las noticias que recibí y todas las cosas que fui reconstruyendo, me parece que fueron positivas. Lo negativo lo hizo la dictadura y bueno, fue hace rato ya, ¿no? Fue un poco más que negativo, ¿no? ¿Cuál es tu sentimiento hacia lo que No, el sentimiento es que más allá de lo que puedo sentir a nivel personal, de lo que me pasó a mí particularmente, me parece que el sentimiento lo veo todos los días, ¿no? De lo que dejó la dictadura. Cuando veo miles de pibes pidiendo en la calle, cuando veo mis viejos peleaban por un techo digno, ahora hay que pelear por un techo. La magnitud, no sé, el porcentaje de desnutrición que había en el país en ese momento me parece que no llega ni a la cuarta parte de lo que soy.
La verdad, eso es lo que más me duele, ¿no? Porque personalmente sí, hay cosas que duelen, pero tampoco me pongo en un papel de víctima de lo que me pasó, sino que veo lo que nos pasó a todos, ¿no? Por los militares, digamos. Igual si te pones en un papel de víctima, creo que tenés razón, ¿eh? Sí, pero no... Tal vez sea como un poco... Es que en la historia universal, digamos, siempre pasaron cosas, ¿no? Y que me haya tocado a mí no me parece extraño. Lo que sí me jode y lo que me duele es que, bueno, el mal recuerdo que hay, ¿no? Con los desaparecidos, que la gente se te cruza alguno y dice, pero ¿en qué andaba? ¿Viste? Ese tema de ignorancia, puntualmente ignorancia de no saber cuál era el objetivo de lucha y cuál era la visión que tenían ellos, ¿no? Yo pienso que 30.000 personas pensando y luchando de una misma manera, hoy este país era otro. Argentina fue precursor en este área, en el sentido de que existía esta experiencia de aplicar la antropología forense para este tipo de causas en nuestro país, y otros países que conocieron esta experiencia solicitaron investigaciones similares para sus casos, y es así que empezamos ya en el año 87 con bastante más asiduidad a viajar a otros países para colaborar en investigaciones, y bueno, y esto lo hemos hecho desde entonces, y ha sido, digamos, y sigue siendo una de las tareas que ocupa en gran medida el equipo hasta el día de hoy, ¿no? Hemos trabajado en alrededor de 30 países. Sabíamos por varias fuentes de la aparición de cuerpos en varios lugares, no solo en la costa atlántica, sino también en la costa atlántica argentina, también en la costa atlántica uruguaya y en la costa fluvial, tanto uruguaya como argentina. Y siempre estuvimos intentando hacer hipótesis aproximativas a los efectos de definir de qué centro podían ser las víctimas correspondientes. En algunos casos hay algunas aproximaciones, pero en el caso particular de la costa sabíamos que había, independientemente de hallazgos más esporádicos, dos grandes hallazgos, uno en diciembre del 77 y otro en diciembre del 78. En los dos casos hubo bastante documentación burocrática que los cristaliza, y en el caso particular de los hallazgos de diciembre del 77 lo que había era una causa judicial relacionada con el hallazgo de una mujer a la que se le había podido extraer una huella dactilar que tenía bastante buenos datos, ¿no? Que tenía bastante factibilidad a los efectos de su comparación. Que estaba entera, ¿no? No entera, pero digamos, tenía buen dato, Durante mucho tiempo nosotros estuvimos lidiando con esa huella, tratando de definir de quién se trataba, y a fin del año pasado conseguimos determinar de quién se trataba, y supimos así que se trataba de una persona que había sido secuestrada en la iglesia de Santa Cruz. Es la primera vez que se logra obtener un registro científico completo sobre el circuito que siguieron las víctimas de los vuelos de la muerte. En muchos casos, como son muertes traumáticas, violentas, y si es esperable encontrar una herida de arma de fuego, muchas veces es posible ver estas lesiones producidas por esos impactos en los restos óseos. E incluso trabajando apropiadamente con la técnica de la arqueología es posible recuperar los proyectiles. Y esto es una evidencia obviamente muy importante para brindar, o sea, nosotros hacemos un informe pericial en donde se consignan todos los hallazgos, y esta es la evidencia que se le es entregada a un juez, y que en el caso de haber una instancia de juicio penal, obviamente es un elemento importante para la investigación. En general lo que podemos hacer, si bien es mucho más limitado a trabajar con un esqueleto que con un cuerpo con partes blandas, como se dice técnicamente, el tipo de vida que llevamos, el tipo de alimentación, el estrés que sufrimos en general se representa también en los huesos que nos encontramos en un esqueleto, por ejemplo, características odontológicas, si tiene cierto desgaste, si no es una persona sedentaria o si es una persona que realiza un tipo de actividad física. Eso se puede reflejar en algunas secciones del esqueleto de acuerdo a cómo se lo encuentre. Por eso, si bien hay un análisis inicial que es establecer lo que llama el perfil biológico, si es un hombre, si es una mujer, la edad aproximada,
Después empezamos a ver detalles más específicos que denoten ese tipo de actividades en el cuerpo o alguna enfermedad que haya tenido esa persona. Que son los detalles que nos permiten acercarnos a la identificación. En el caso preciso de este esqueleto, ¿qué es lo que te dice? ¿Cómo murió esta persona? Este esqueleto no presenta claras lesiones por proyectiles de arma de fuego. Hay diferentes lesiones, como se pueden ver en estas costillas. Costillas rotas. Claro, que se deben más que nada a procesos que le pasan después de la muerte, que se llaman post-mortem al esqueleto por su contacto con la tierra, son procesos tafonómicos de desgaste y de erosión, que no se tienen que confundir con lesiones perimortem. Cuando trabajamos con esqueletos tenemos la gran limitación que si el incidente que produjo la muerte no dejó un rastro en el hueso, es muy difícil verlo. Si esta persona murió electrocutada, eso no lo vamos a ver en los huesos. Entonces tenemos ciertas limitaciones como tenemos esqueletos, solamente podemos ver cosas como proyectiles de arma de fuego, cortes, impactos por algún objeto contundente que le haya golpeado. Claro, no es el caso de ese cráneo, por ejemplo, que tiene varios orificios. Claro, en este caso, esta persona sufrió el impacto de varios disparos. Que están muy claros, ¿no? Sí, este es un orificio de entrada del proyectil, este es un orificio de entrada y de salida que se produjo. Esto significa que el proyectil impactó en forma tangencial, entonces deja que se caracteriza una forma de entrada y una forma de salida. Y otro tipo de orificios. Lo que se hace es tratar de reconstruir el cráneo y poder tratar de establecer hipótesis sobre las trayectorias de los disparos, si fue de adelante, si fue de atrás, de derecha, izquierda, y establecer la posible posición entre la persona que disparó y la persona que recibió los disparos, en este caso esta persona. Encontraron una camioneta con 2 cuerpos. Ahí comienza la acción policial, aparentemente, ¿no? Como, ¿por qué toman intervenciones? Y había 2 cuerpos asesinados, el más jovencito con 6 balazos en la cara y el otro con uno en el estómago. Es el caso de Luis María Roberto. El más joven era tu hijo. El más joven era mi hijo. Nunca más. Apropiarse de identidades fue el corolario de tanto secuestro, desaparición y torturas seguidas de muerte. Pero la pasión por la lucha no se puede arrancar, aunque la violencia y la muerte se presenten. Cuando viene la democracia, empiezan las exhumaciones y bueno, en el cementerio de Boulogne se hacen las exhumaciones donde se sacan los restos de mamá, ¿no? Se sacan los restos de mamá con trabajos mal hechos porque en ese momento el equipo no funcionaba, el equipo argentino de antropología forense no estaba. Era 83. Claro, esto empezó en el 84, las exhumaciones, el equipo se forma en el 86, me parece. 85, 86, por ahí. Claro, por ahí. Y los trabajos que hicieron previos fueron desastrosos por intermedio de la justicia, iban con palas mecánicas, destruían toda prueba que había, terrible. Tal es así que bueno, los restos de mamá son sacados, separan el cráneo de la otra parte del cuerpo y los cráneos los mandan a La Plata, ¿no? Para que se investigue de quién pertenecían. Ese cráneo nunca más volvió, porque después con las leyes de obediencia debida, el punto final, separaron todas las averiguaciones. Tal es así que queda toda la otra parte, ¿no? de los restos. Y eso quedó en un depósito judicial. Y bueno, se sabía que eso estaba clasificado, que podían ser. Había una causa en San Martín que la tenía bueno, esta doctora me citó en San Martín para que vaya, para contarme todo esto. Bueno, me reuní con Maco, me dijo que sí, que estaba la posibilidad, que los restos habían sido muy mal cuidados y que no encontraban rastro de ADN, ¿no? Es como que dentro del mismo cuerpo no encontraban rastro de ADN. Claro.
Por suerte, a principio del año pasado llegó una multifragmentadora de ADN donada por Barcelona, donde fue a parar a Córdoba eso, y bueno, se mandó una muestra a Córdoba y bueno, con eso pudieron identificar que los restos esos eran los de mi mamá, y fue en diciembre del año pasado, ¿no? En diciembre del año pasado me llaman de vuelta a Darío Olmo de Córdoba, claro, fenómeno. Me llama y me avisa que habían encontrado los restos de mamá. Y bueno, ese día me levanté, estaba acostado, me levanté, me tomé el auto, me fui al edificio Libertador, ahí donde están los militares, a putear un poco, a sacarme bronca. ¿Solo? Solo, a la noche. Solo, hijos de puta, ¿no? Sí, me fui a sacar bronca full, y lo que más quería era que mi viejo y mi vieja estén juntos, ¿no? Yo ya cuando sabía que estaba la posibilidad de que mamá podía aparecer, digamos, cada vez que iba al cementerio era como que iba y le decía, ya va mi mamá, ¿entendés? Y que estén los tres ahí juntos me parece que es un símbolo, ¿no? Están juntos hoy. Hoy están los tres juntos en el cementerio, cada vez que voy está Pablito, mamá, papá, mis abuelos, ¿no? Está toda la familia junta. Toda la familia junta y bueno, yo también, ¿no? Junto a ellos porque sé mi verdad y bueno, estoy con ellos, ¿no? Es como un símbolo y sí, me parece que el laburo del equipo argentino de antropología forense no lo conoce mucha gente, pero es sumamente reparador, ¿no? Aparte con la calidad que lo hacen y cómo tratan al familiar, ¿no? de las personas que van encontrando los restos. Me parece que Abuelas devuelve la identidad a los nietos, ¿no? A mí me devolvió la identidad Abuelas de Plaza de Mayo, los antropólogos a nuestros viejos, ¿no? Les devuelve la identidad robada también. El caso del Che, que bueno, por supuesto tiene otras connotaciones, claro, pero obviamente también en términos simbólicos de lo que es la figura del Che. Lo que se hizo, la historia en realidad del equipo en relación a este caso comienza en diciembre del año 95. Para entonces un periodista norteamericano estaba realizando una investigación, haciendo una biografía sobre Che y entrevista a Vargas Salinas, un militar que entonces estuvo involucrado en los hechos relativos a la muerte del Che y informa sobre información que ya se conocía, pero bueno, en ese momento sale nuevamente digamos a público la versión de que los restos del Che habían sido enterrados en lo que era entonces la pista de aterrizaje de Valle Grande, una localidad de Santa Cruz de la Sierra. Y se forma el gobierno boliviano forma una comisión que a pedido de familiares de FEDEFAM, de nuestra organización de derechos humanos, nos convoca para participar en esta búsqueda. Es así que a partir del año 95 hasta julio del 97, que en realidad es cuando se producen los hallazgos de los restos del Che en una fosa común junto con otros seis digamos, compañeros de él, sí. Claro, bueno, participamos en distintos momentos. De hecho, hay otras, el grupo total era de alrededor de 23 personas y se fueron realizando otros hallazgos en estos 2 años de búsqueda. Fue muy importante la participación de un equipo cubano de científicos que a partir de la aplicación de técnicas del área de la geofísica realizó una serie de estudios para ir determinando los lugares en donde habría más posibilidad de encontrar hallazgos. En fin, es otro campo, otra área de la aplicación que tiene que ver con las estrategias para buscar posibles entierros en áreas amplias y en campo abierto. Hace casi 30 años atrás, Azucena no se cansaba de repetirle a las madres: si me pasa algo, ustedes sigan. Y por eso volvieron, para seguirla. Susana Villaflor, por supuesto, era una mujer muy emblemática para las organizaciones de derechos humanos, primera presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, y está muy documentado y testimoniado también cómo fue la historia, digamos, de su desaparición, vinculando directamente a Astiz y bueno, es un caso
muy emblemático. Sí, ¿no? Y bueno, tuvimos la suerte de acceder, o la suerte, digamos, a partir también de la investigación y el trabajo que se hizo, se llegó a expedientes, digamos, que documentaban el hallazgo de cuerpos en la costa, del municipio de La Costa, de cercano a Santa Teresita, en este caso particular de 7 cuerpos, que fueron inhumados por N en el cementerio de General Lavalle. Y a partir de la posibilidad de identificar una huella dactilar de uno de esos cuerpos, se elaboraron nuevamente hipótesis sobre quiénes podrían ser los restantes. Y entre ellos estaba Azucena y otras 2 madres, Cariaga y Ponce. Y bueno, como decía, es un caso en el cual también creo que la importancia, la relevancia que tiene es que quizás por primera vez se puede científicamente comprobar la existencia de los vuelos, es decir, estos fueron cuerpos, o sea, personas secuestradas, vistas en la Escuela de Mecánica de la Armada y aparecidas en la costa del Partido de la Costa, del municipio de La Costa, con lesiones compatibles a las fracturas que se producen por caída de altura. Y bueno, obviamente que eso también es importante como resultado de esta investigación, ¿no? El mejor premio para tu trabajo es el desenlace de darle un nombre, digamos, y una historia a los esqueletos que ustedes encuentran, ¿no? Sí, uno de los puntos fundamentales o objetivos es poder devolverle el nombre a estas personas que les fue quitado el nombre, y por otra parte que esto sirva para la justicia. Es decir, nuestro trabajo se inserta en investigaciones judiciales y esto es parte de la prueba que evalúa el juez o el fiscal en cada investigación. Entonces, esos 2 ejes de verdad y justicia son los que articulan y le dan sentido a nuestro trabajo. Poder tocar algo para mí de él, ¿no? Algo que soy parte de él, yo, ¿no? Me siento identificado 100%, primero porque en el aspecto físico, de que tenía 1,98, él tenía 1,96, yo tengo 1,98. Hay cosas que quedan genéticamente tatuadas que las fui comprobando en esta reconstrucción de identidad que hice en estos 2 años y que todavía me debe faltar hacer algunas cosas, ¿no? Pero que le metí mucha energía para poder reconstruir el conocer de ellos, ¿no? Porque me daba cuenta que ir conociéndolos a ellos me empezaba a conocer yo, ¿no? La única lucha que se pierde es aquella que se abandona. Gracias por no abandonarla. Gracias por todo. Y quiero, como homenaje, recitarte hoy una poesía que me recitabas en mis crisis de adolescente, cuando te pasabas horas consolándome, porque además de ser una revolucionaria con mayúscula, fuiste una gran madre. No son los muertos, no, los que reposan de la dulce calma en la tumba fría. Muertos son los que tienen muerto el alma y viven todavía. No son los muertos, no los que reciben rayos de luz en sus despojos yertos. Los que viven sin honra son los muertos, los que mueren con honra son los vivos. La vida no es la vida que vivimos, la vida es el honor, es el ensueño. Por eso hay hombres muertos que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo muerto. Te quiero. Nunca más. Nunca
vendo o céu clarear. De repente